Bienvenido, estamos con Ariel Amoroso, presidente de la HRC. Buenos días, Ariel. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien, gracias por recibirnos antes que nada. Y te quería preguntar, obviamente, por cómo está el sector, qué podés contar de la actualidad de los hoteles, los restaurantes y los cafés de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ver, como presidente de la HRCC tengo dos grupos grandes represento a dos grupos grandes de empresarios. Uno son los hoteleros y otros son gastronómicos y pasteleros. Con respecto a los empresarios hoteleros, la situación está muy mal, pero no solamente está muy mal hoy, sino que va a estar mal durante un tiempo más o menos largo, porque lamentablemente el turismo se cortó definitivamente y va a haber un tiempo excesivamente largo para que esto vuelva a empezar a funcionar. Entonces, no se depende solamente del levantamiento de la cuarentena, cosa que todavía no sabemos cuándo se va a dar, sino que dependemos también del levantamiento de las cuarentenas en otros países, que se vuelvan a normalizar los vuelos, que se vuelvan a levantar las fronteras y a partir de ahí que la gente empiece a tener un poco de ganas de viajar, a perder un poco el miedo a este virus y a partir de ahí volver a empezar. Por lo tanto, a toda la hotelería, para toda la hotelería este es un año perdido, absolutamente, y veremos el año que viene cómo podemos empezar a trabajar. Con, re, con respecto a la gastronomía, bueno, la situación en este momento es exactamente igual que la hotelería, está todo el mundo cerrado, y esperamos que en algún momento, cuando se termine esta cuarentena y nos den permiso para abrir nuestros locales, empezar a trabajar un poco. La realidad es que va a ser muy diferente a lo que veníamos haciendo porque va a haber determinados protocolos que no nos van a permitir trabajar de la misma forma. Todo cambió a partir de esto. Se habla de espacios de mesa, cuestiones sanitarias distintas, turnos directamente para reservas, en este caso sería también para los gastronómicos. ¿Esto es todo lo que indicaría el próximo protocolo? Sí, el protocolo tiene varias partes. Hay un borrador ya hecho para la Ciudad de Buenos Aires, en donde participamos varias cámaras empresariales y el gobierno, y nos está faltando el ok definitivo del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Pero básicamente el protocolo tiene temas directamente vinculados al salón, como algo de lo que vos nombraste, es decir, más espacio entre mesas. Eh, Hay un tema que es que por mesa no puede haber más de 4 personas, por ejemplo. Eso va a ser muy raro para nosotros cuando siempre nos juntamos de a muchos. Los latinos somos así. Pero bueno, Terminan los vamos a ver. cumpleaños, se terminan las fiestas por ahí, reuniones de fin de año mismo que pueden hacerse más íntimas, eso como se pierde. Tal cual, tal cual. Va a haber muchos cambios, no sabemos si van a ser cambios definitivos o son solo cambios del momento, de coyuntura, hasta que esto haya pasado, pero en principio va a ser eso. Entonces, la distancia entre mesas no puede ser menos a 1,5 metros. Nada, no podés esperar dentro del salón, así que no va a haber espera dentro del salón, la espera tiene que ser fuera del salón, y eso con respecto a lo que es los comensales. Después la higiene también se modifica en muchos aspectos, por ejemplo, el tema del doble trapeado de pisos y de todas las zonas comunes, que es algo que es nuevo. Y bueno, la verdad es infinidad de temas, el alcohol en gel en las mesas, no poder, por ejemplo, hacer degustaciones de productos. Hay varios temas que vamos a tener que modificar el hábito. En este modificar el hábito, el consumo va a cambiar también. ¿Cómo crees que va a ser el nuevo perfil del pasajero, del comensal? ¿Cómo te imaginas que va a ser el día después de la pandemia? Mira, el día después de la pandemia, lo primero que hay que prestarle muchísima atención, más allá del producto que vayamos a vender, hay que prestarle muchísima atención al comensal y al cuidado del comensal y de nuestros trabajadores. Es fundamental.
Eso es va a ser el punto uno, el punto de inicio. Así que vamos a tener que cuidar muchísimo ese tema y también vamos a tener que repensar nuestros negocios porque nuestros negocios no van a volver a tener la cantidad de gente que podían tener hasta antes de la pandemia, sencillamente porque los lugares habilitados para la gente van a ser menos. Así que vamos a tener una profunda caída de demanda y eso va a obligar a repensar el negocio en sí. Cada negocio se va a tener que volver a repensar. Hablaste de cuidar al trabajador. Te hago una consulta respecto a las medidas del gobierno. ¿Los están cuidando? ¿Crees que es positivo lo que se anunció ayer? ¿Tiene que ver por ahí con lo que ustedes hablaron hace unos días con el presidente? Sí, nosotros la reunión que tuvimos con el presidente fue muy buena. Realmente el presidente nos dejó expresar, nos escuchó, escuchó las demandas, escuchó el problema en sí que tiene el sector, tanto hotelero como gastronómico. Escuchó, por ejemplo, el problema que tienen los pasteleros, que en esto no se nombran tanto, pero hoy el que tiene un catering, el que tiene un salón de eventos, esa gente hasta el año que viene prácticamente no va a trabajar. Se pone muy difícil. Así que el presidente nos escuchó con mucha atención, tuvimos un muy buen intercambio y encomendó al ministro Pulfas y al ministro Lamens a trabajar en conjunto con nosotros. Las medidas que se tomaron ayer son muy buenas, realmente le hacen muy bien al sector, aunque indudablemente todavía faltan muchos de los temas que se trató en esa mesa, que esperemos en los próximos tiempos tener novedades. Te hago una de las últimas y ya voy terminando. Te pregunto por la nueva modalidad de lo que va a ser la gastronomía, la hotelería. Hablaste obviamente de que se va a readaptar el negocio. En este sentido, lamentablemente va a haber menos cantidad de empleados, menos empresas también que estén funcionando. ¿Lo ves así? Sí, puede ser, puede ser. Va a haber un tiempo de adaptación que va a ser muy difícil y que todo el mundo vamos a tener que volver a aprender del consumo y descubrir cuál va a ser el consumo que ni siquiera el consumidor sabe. Porque el problema no es que nosotros tengamos que aprender cómo está variando el consumo. La realidad es que ni siquiera el consumidor sabe cómo va a consumir. Por lo tanto, para nosotros se nos presenta un paradigma muy importante y muy difícil de trabajar y de entenderlo. Así que en el transcurso de ese tiempo creo que todos vamos a tener que aprender. Esto parecería ser una obra de teatro que se está escribiendo propiamente en el tablado. Bueno, ahora sí te hago la última y tiene que ver con lo que pasó hace unos días en torno a una contratación directa por la ciudad de Buenos Aires. Preguntarte un poco cómo es la operación entre hoteles, el gobierno. Sé que obviamente en su momento le han pedido listados de qué hoteles sí, qué hoteles no para recibir huéspedes. Preguntarte a vos cómo es esta interna y cómo es la cocina de las negociaciones. Mirá, la cosa es muy sencilla, en verdad. Nosotros cuando empezó esto de la pandemia, gente del gobierno de la ciudad nos contactó para ver si teníamos hoteles que quisieran participar de este tema. Nosotros hicimos un relevamiento dentro de la institución, hubo varios hoteles que quisieron participar y lo que hicimos fue pasarles el listado a la gente del gobierno de la ciudad y a partir de ahí fue todo un trato comercial entre el gobierno de la ciudad y cada uno de esos empresarios que quisieron poner su hotel para este tipo de contrataciones. A partir de ahí, el trabajo fue uno a uno, es decir, fue el gobierno de la ciudad con cada uno de los empresarios. Te agradezco mucho nuevamente y hasta la próxima. Pues bueno, muchas gracias a vos, abrazo grande.